Los que llegaron, bienvenidos pues a este espacio. Estábamos esperándolos, pero esperándolos compartiendo ya un poquito de nosotros. Acordamos hasta Cristian para la presentación de nosotros, para darle lugar pues ya a la charla inicial, que como les había contado pues me propongo terminar lo antes posible, máximo media hora, puede ser, ojalá menos, porque lo relevante de hoy son las experiencias de ustedes, ¿sí? Y las mías también, pero vale decir para mí al mismo nivel. Entonces en la parte inicial ya les digo qué vamos a hacer, y en la segunda compartimos experiencias y mi rol va a ser de moderador, ¿sí? Para facilitar pues que juntos le saquemos jugo a esas experiencias. Entonces entendemos la experiencia como el mejor recurso de aprendizaje. O sea, todos los que estamos aquí sabemos, ninguno somos universitarios que estamos aprendiendo cosas pues en clase, notando. Eso es bastante distinto a entrar a la cancha a jugar, ¿sí? Entonces yo siento que yo pues agradezco mucho la invitación pues que me hace parte para este espacio. Afirmo que no estoy aquí como gurú de la gestión de proyectos, sino más bien como un buen aprendiz, ¿sí? Soy una persona que reflexiona sobre lo que hago. He tenido oportunidad de participar de diferentes formas de gestión de proyectos. Bueno, vale decir mi presentación, yo soy Franklin Valverde. Me gusta Frank. Sí. Estudié ingeniería industrial, aunque mi perfil es muy humanista, ¿no? Soy muy filántropo, entonces tengo esa integración pues entre la ingeniería y un interés hondo por las personas, por los grupos y por el desarrollo de las personas y grupos como personas. ¿Listo? Entonces, mi experiencia, ya en diciembre cumplo ya 10 años de experiencia profesional. O sea, tuve experiencia antes de ser profesional, pero ya pues de camellar en empresa y estar en este rol, en diciembre cumplo 10 años. Diciembre del 2004 me involucré con lo que en ese tiempo era Frog IT, Grupo BID, que la empresa para que yo camello. Antes eran empresas independientes que después se fusionan. Yo trabajé para Frog IT, que era una de esas empresas. Ahí trabajé un año. Ahorita, en la medida que avanzo ahí les cuento un poquito de eso. Ahí trabajé un año. Polifacético, me gustó mucho pues ese trabajo. Nosotros somos empresas pequeñas y entre más pequeñas, cuando alguien se involucra necesitamos que se empodere de muchas cosas. La empresa lo exige, lo requiere, ¿sí? Yo tuve esa oportunidad maravillosa de participar en implementación, en temas de entrenamiento y capacitación, temas de comunicación, tímidamente en algunas cosas comerciales en esa época. Bueno, y eso me gustó mucho. Renuncié, ¿sí? Renuncié a ese trabajo al cumplir un año y emprendimos un grupo de amigos, precisamente en este tema personal de emprendimiento de la gente. Teníamos una afinidad fuertísima por ese tema y decidimos, y veníamos ya trabajando más o menos 2 años y medio, pero como hobby un poquito, ¿no? Lo hacíamos extra de lo que hacíamos, y llegó un punto que dijimos, bueno, o sea, o lo hacemos o no lo hacemos, nos ponemos la camiseta o no, porque ya pues dimos mucha vuelta y decidimos conformar una compañía. Cada uno de nosotros renunció a todas las cosas que en ese momento tenía. Yo renuncié a mi empleo y empezamos pues un proceso espectacular. Igual hay algunos detalles ahora pues que avancen, y 3 años y medio después, estoy hablando de ya mediados del 2008, ya en 2009 digamos, renuncio a ese proceso y regreso a lo que ya hoy en día es Grupo BID. O sea, antes tenía relación con Frog IT, ya se habían fusionado. Empiezo como externo a tomar otras responsabilidades en ese tema, hasta que acordamos pues asumir un cargo, que ha sido básicamente líder de proyectos. He sido líder de proyectos en los últimos 4 años. En el emprendimiento en el que estaba, mi cargo era gerente de proyectos. Yo vengo de proyectos desde entonces, pues cumplo ya 10 años más. Antes de graduarme, estuve en grupos estudiantiles. Yo me metí en todas las cosas de liderazgo, espiritualidad. La Universidad Javeriana ofrece. Estos días vi una presentación de ICESI y está como rankeada entre las mejores. Fue espectacular. Yo defiendo a la Universidad Javeriana una oferta de formación integral espectacular. Es una inversión
O sea, tú puedes hacer ahí no solo deportes, sino artes, hay una persona escénica, coro, liderazgo, espiritualidad, retiro espiritual. O sea, una persona que desee, o sea, crecer como ser humano, hay una oferta extracurricular espectacular, ¿sí? Y yo la aproveché, pues, en cuanto más lo pude. Entonces, se tomó una decisión que apenas hace pocos días, diría yo, se está haciendo efectiva, y es que pasé del área de proyectos y fui promovido al área comercial, ¿sí? Antes yo era el padrino postventa. Después de que el cliente firmaba, yo lo recibía y le hacía todo el acompañamiento, la implementación, cerrar esa primera fase de implementación y acompañarlo para que le saque jugo al sistema. Entonces gané una experiencia muy valiosa, ¿sí? Que es la... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. No todos, yo estoy dando ya mi presentación y ese es el libro. Esta es la entrada pues a la charla, charlamos un ratico y luego compartimos experiencias entre todos. ¿Listo? Trataré lo máximo cada vez que llegue alguien, pues ayudarle a que se conecte rápido con el tema sin devolverme. ¿Listo? Entonces, esa es mi experiencia. Te decía Luis pues que estoy acá como moderador, pues como un aprendiz de este tema, no soy gurú, de hecho para mí lo más valioso es escucharlos. Entonces, ya entrando en materia, cuando me invitan pues a este espacio, saben que queremos cerrar con experiencias, casos de éxito, empezamos pues como charlando, pensando en casos de éxito, y bueno, entré en un proceso de reflexión, decía, bueno, experiencia se vuelve una palabra clave dentro de este contexto. Entonces, yo lo que hice fue pensar, bueno, ¿qué es? Tratando de ser lo más concreto posible, ¿cuáles son los elementos que para mí, Franklin Valverde, en mi experiencia, son los más valiosos? ¿Sí? Porque este tema resiste cualquier cantidad de contenidos. ¿Sí? Hay mucha información, hay mucho tema. El tema del Project Management Institute, pues digamos, es la organización mundial que en tema de proyectos está determinando, o sea, está manda la parada en qué conceptos son, ¿sí? Hay mucha información, hay muchas herramientas, pero se entiende también como un arte. O sea, en este tema no es que uno, no una máquina que uno le mete 3 gramos, hace una combinación y sale exacto la cosa como yo quiero, ¿sí? Entonces esto es ciencia y arte. Entonces yo escogí 6 temas enmarcados en 2 áreas importantes: liderazgo y gerencia, ¿sí? Y vamos a entender liderazgo como la parte blanda, ¿sí? La parte que tiene que ver con no es de herramientas, no es de cómo lo haces, sino el propósito con el que lo haces y la parte intangible de esa parte. Yo, Franklin Valverde, soy muy inclinado a esa parte, ¿sí? Al tema del liderazgo. Y vamos a entender gerencia como ya una parte más concreta, ¿sí? Ya ahí vamos a hablar de planeación, ejecución, priorización, y ya lo vamos a entender como ya un poquito más el hacer. Lo ideal es que una persona, cualquiera sea su rol en el proyecto, tenga un buen equilibrio entre liderazgo y proyecto, ¿sí? Una persona puede estar en el mínimo nivel de jerarquía en el proyecto, pero puede ser uno de los de mayor influencia en liderazgo que, o sea, puede tener. No entendamos liderazgo como la posición de líder, de estar al frente del proceso. Entonces, vamos a empezar con liderazgo. Yo me tomé un atrevimiento atrevido, ¿sí? Y fue, o sea, las afirmaciones que vamos a ver en los temas que vamos a trabajar, las sugerí yo, ¿sí? Vuelve y juega porque este espacio está hablando de experiencia. Entonces yo no me fui al diccionario, sino que me fui a mi registro de experiencia y dije, bueno, ¿qué es para mí esta palabra? Exceptuando una que sí tuve que ir al diccionario porque me fue puta, no sabía cómo definirla, entonces cogí el diccionario y le hice un masaje para que quedara a nuestro estilo. Entonces el liderazgo vamos a trabajar un poquito la parte intangible. ¿Listo? Visión. Entonces la afirmación dice así: situación deseada y especificada a lograr. Repitamos y saboreamos pues esa afirmación. Situación deseada y especificada a lograr. Yo creo que en el tema que tu trabajo aleja
hay cierta equivalencia, sobre todo en los dos primeros temas. Visión en la parte de gerencia va a ser planeación, el equivalente, un poco. Entonces, pues debe haber una armonía entre lo que yo planeo y la visión que yo tengo. Mi experiencia con este tema. Cuando yo entré a camellar con Frog IT, yo estoy en la Universidad Javeriana, muy agradecido pues con la vida de tener esa experiencia. Y la mayoría de ustedes saben, lo han vivido, que o sea, quienes estudiamos en este tipo de universidades en Cali, pues hay una, y sobre todo antes, ahorita el emprendimiento está pues en boom, pero todavía en mi época estaba un poquito el espíritu de multinacional, de aplicar pues a Colgate, a Johnson y todas estas cosas que me parecían muy bacano, pero no era lo que yo quería. Yo no quería tener esa experiencia porque no, muy chévere aprender de un proceso, pero yo sé que en uno de estos espacios pues sugerir un cambio, pues toca escalar un proceso burocrático muy difícil de influir, ¿sí? Entonces yo decía, pucha, que yo quiero la posibilidad de trabajar en un espacio, y yo decía, no fue exactamente así, pero yo decía, yo quiero una pyme bien desbaratada, ¿sí me entendés? Que es lo que llegó el ingeniero de Javeriana, no, pues escuchemos ese güey, a ver qué dice, ¿entendés? Y yo poder hacer, proponer y que la vida me permitiera hacer cambios. Entonces llegó Andrei Chires, mi jefe, socio pues y gerente de la compañía. Juzgo a Andrei como una persona con un excelente equilibrio entre liderazgo y gerencia. Nosotros nos conocimos en la universidad, tanto en baloncesto, jugamos baloncesto ambos, y participamos de una asociación, se llama la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías Industrial, Administrativa y Producción, ANEIAP. Para los que han escuchado el flecha de Juliado, cipote, nombre grande, padre estar orejado. Entonces, yo conocí a Andrei, y en este tema de visión hay una cosa muy fuerte que me conectó con él. En esa asociación, uno de los fuertes nuestros era hacíamos eventos de actualización, tanto para estudiantes como para profesionales. Y el evento más grande que gestionábamos se llamaba el CONEIAP, el Congreso Nacional de Estudiantes, me ahorro ese tiempo. Era un evento 100% hecho por estudiantes, o sea, todo el equipo de trabajo eran estudiantes, y de todos los semestres. Yo llegué al primer semestre y apenas me enteré que eso existía, me metí de bombazo. Y Andrei fue el director académico del Congreso, que hasta ese momento, desconozco qué ha pasado desde ese momento hasta hoy, fue el evento con el nivel académico más grande y bien organizado de la historia de las 10, qué sé yo, 15 años que tenía historia de asociación. Entonces, yo no fui parte de ese equipo, pero siempre que una persona se destaca en este tema, entonces se convierte en facilitador. Entonces el hombre dio una charla, y en esa charla, hablando de este tema, le voy a decir la parte que para mí fue impactante y que me motivó mucho después de trabajar con él. Y dijo, cuando vos definís cuál va a ser el tema, o sea, porque hay un tema y un hilo conductor que debe llevar el Congreso, vos tenés que buscar a la mejor persona en el mundo que sabe de ese tema, ni más ni menos, tenés que ir por el mejor del mundo. Y cuando llegas a él, ¿sí?, pues le haces una propuesta, o le decís, bueno, tenemos este tema, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Entonces, te diriges a esa persona y buscas una negociación, la que sea, con ese sujeto. Si copia, R maravilloso, Carlos, si te haces por acá, ideal. Estamos en liderazgo, luego trabajamos gerencia, y en liderazgo vamos a trabajar 3 temas, ¿sí? Entonces ahí pues aquí un concepto, unas afirmaciones que sugerí yo desde mi experiencia, que es para mí ese tema. La idea es que esto nos sirva de referente cuando compartamos experiencias, donde ya voy a ser moderador. Entonces, estaba en una charla, Andrei estaba allá antes de trabajar con él, entonces el man decía, tenés que ubicar a la mejor persona en el mundo, y si esa persona no te copia, te vas por el segundo, ¿sí? Y así fue. O sea, en ese congreso vino un asesor presidencial para países de toda India, vino el rector de la universidad más automatizada del mundo en ese momento en Canadá,
y otros personajes impresionantes, ¿ves? O sea, una visión del trabajo tremenda. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis, me acerqué a él porque necesitaba un tema de indicadores en mi tesis y tuvimos oportunidad de charlar. Yo me enamoré del parque pues, porque fui a visitarlo al parque cuando estábamos en Jumbo, en diciembre de 2004 estamos. Entonces cierro esta parte diciendo, cuando yo me siento a hablar con él, usted ya les había dicho mi petición a la vida con respecto al trabajo. Yo no quería trabajar en una multinacional, yo quería trabajar en un espacio donde yo pudiera crear, participar, aprender de una manera distinta. Yo no digo que el caballero en una multinacional no sea bueno y no sea chévere, no es la experiencia que yo quería tener, punto. Entonces Andrei, bueno, yo salí muy entusiasmado de esa reunión de mi tesis y le dije, mira, yo estoy a punto de hacer mi práctica, si traes a alguien me avisas. Es más, él afirma, a mí se me olvidó, pero él afirma que me contrató porque yo le llamé a decir, ve, si tomé la decisión de trabajar con vos. Entonces no tiene duda, pues. Entonces, claro, cuando me conecto con él y empezamos a charlar, él me expresa la visión de Frog IT en ese momento. O sea, mira, queremos lograr ser una posición relevante para el mercado en esto, Hay una cosa importantísima que tenemos que lograr. El líder le corresponde de alguna manera lograr eso, pero cada quien lo tiene que encontrar y es cuál es mi posición con respecto a esa visión. ¿Sí? Es relevante que además de que el equipo y el líder tengan esa visión clara, la otra es yo qué papel juego en esa visión. Entonces me dice, mira, yo quiero que vos trabajes, necesitamos cuando la gente lo compra, necesitamos que liderar el proceso de implementación. En ese proceso hay que hacer entrenamientos, al final hay que capacitar a los usuarios en temas de indicadores, pues en el contexto del software necesitamos un proceso de comunicación previa, necesitamos hacer pruebas, y yo era espectacular. Yo firmé el contrato por un subsidio de alimentación y transporte como de 70,000 pesos. Yo no le recomiendo esto a la gente, o sea, no es que yo diga que eso se tiene que hacer, pero la energía emocional para mí era tan fuerte con eso que estaba dispuesto a negociar ese tema. ¿Sí? Entonces, los invito, en este momento les pedí papel y lápiz, para que, si lo quieren, si no, pues lo hacemos. Si se les refresca alguna idea, alguna anécdota relacionada con la visión, que ustedes hayan tenido, que hayan sufrido, o sea, una cosa, también está las cosas chéveres, está cuando uno se mete en una cosa en la que, bueno, tiro una del otro lado, una no tan chévere, es que cuando estuve en el proceso de Empoderados, que era socio, ya hacia el final, pasaba algo y es que si bien los valores, entendiendo valor como las cosas que uno pondera como importante, los valores los compartíamos, queríamos más o menos las mismas cosas, pero me pasó algo, yo no era el líder, yo tenía un rol de liderazgo por supuesto, pero el gato, mi socio, Carlos Andrés, ¿cómo está Carlos Andrés? Ya, él, pues, llevaba, o sea, es un personaje con un liderazgo tremendo, pero él empezó él juntos, yo estaba incluido ahí, pero empezamos a decir, vamos hacia allá, ¿sí? Y en ese hacia allá incluía una plataforma en .NET, entonces estábamos soñándonos una plataforma para acompañamiento de los emprendedores, donde la gente paga gratuito a ciertas cosas, y había unos contenidos a los que la gente podía abordar, y vos podías contratar, y podías tener mentoría, y cosas soñadísimas. Pero había una parte de la visión, que en el cómo puntualmente, que yo no compartía. No compartía, es que no es que dijera, no, es que eso no debe ser así, sino que decía, eso no va a funcionar así. Pero no tenía la menor idea de para dónde sugerir la cosa. Ni la menor idea. Y fue en ese momento cuando renuncié. ¿Sí? Ya no. ¿Qué haces tú por ganes o no ganes ciertas cosas si no estás conectado con esa visión? Es un riesgo tremendo para una persona que se mantenga involucrada en un hacer que no tiene nada que ver con él. ¿Sí? Es mi juicio. Entonces, esa fue mi experiencia. Dos experiencias mías con el tema de visión. Entonces, publico sus notas, pero si colocan una ceñita o algo que les ayude a recordar una experiencia que ya han tenido con visión. Listo, sigamos. Pasión. Pipe, estamos en los intangibles del tema de proyectos, estamos en liderazgo, ya trabajamos visión, las afirmaciones que ves las construí yo desde mi experiencia, y
pues además pues de navegar en la afirmación, cuento una de las experiencias mías y al final pues moderamos. ¿Listo? Entonces ya hablamos de visión como una situación deseada y especificada a lograr. Esa fue la afirmación. Estamos hablando de pasión. ¿Listo? Ah, sí, es que el último, no, es que este te ganó porque este pasó antes, marcó tarjeta antes, ¿me entiendes? Todavía se queda el último. Bueno, antes con el tema de pasión, yo no hubiese querido decir pasión, yo le prefiero decir entusiasmo, pero es que entusiasmo suena como, entusiasmo, y entonces no pegaba. ¿Por qué? Etimológicamente hablando, la palabra pasión tiene una connotación asociada al sufrimiento. Por eso la pasión de Cristo, ¿sí? O sea, el man, claro, tiene una visión ahí, ¿verdad? ¿Sí? La tiene clarísima hacia dónde va y está dispuesto a sufrir los obstáculos, los reveses que están asociados a eso hacia donde yo quiero ir. Entonces, desde ese concepto, sino que lo usamos pasión de muchas maneras, incluyendo lo erótico, pero cuando vas a la raíz etimológica de la palabra tiene esa connotación. Una persona apasionada desde ese punto de vista es una persona que tiene tan claro ese camino en el que va, ¿sí? Es fuerte para él y estás dispuesto a sufrir los ataques que eso implica. En mi caso, en el que les contaba, yo fui bastante apasionado con respecto al tema económico, tanto en mi práctica como en los 3 años y medio que arrancamos. Yo se los digo con toda transparencia. Yo llegaba un lunes acá, Pipe es fuimos socios, pues seguimos haciendo de otra manera, pero en ese momento éramos socios de la empresa. Yo llegaba al parque con 5,000 pesos, siendo ese todo mi capital, sin seguridad social, sin un poco de cosas, pero más convencido, o sea, alegre, llegaba contento, que estaba muy apasionado y entusiasta, o sea, apasionado con respecto a lo económico, pero entusiasta respecto a la acción. Entonces, el entusiasmo, en cambio, sí es una palabra que está asociada a la alegría, ¿sí? Al gozo de hacer aquello que hago. Entonces, para disociar, para barrer ese conflicto etimológico, pues hice un híbrido ahí. Hice un híbrido que dice: acción entusiasta de la persona y el equipo dirigida a lograr la visión. Acción entusiasta de la persona y el equipo, y no del líder, de cualquier parte de la persona, de cualquiera que nos referimos, y el equipo como equipo, ¿sí? Porque es distinto que alguien esté apasionado a que el equipo esté apasionado. Entonces, en lo ideal, ambos elementos dirigidos a lograr la visión, ¿sí? La visión nos va a atravesar todo el proceso como punto de partida. Lo único que recalco en términos de conceptuales es que estamos definiendo la pasión arrancando con la palabra acción. Desde este sentido, si yo soy apasionado con un tema pero no tengo ninguna acción relacionada con él, no en la vida real, desde esta perspectiva no estás realmente apasionado, ¿sí? No da sentido que estés apasionado con algo y que no haya ninguna parte del día, todos los días, en que no tengas una ocupación por eso. Entonces, eres un cuadrapléjico apasionado. Un cuadrapléjico apasionado. Me gusta, un cuadrapléjico, bueno, que podemos, si no creo que lo tenga acá. Yo quería, a la medida en que vamos hablando, bueno, yo no dije esto, pero lo aclaro, y es que, bueno, esto fue una intervención corta, pero como quiero ir rápido y cerrar con esta parte, porque al final hablamos todos, entonces la idea es que yo cierre rápido y ya pasamos a nosotros a charlar. Entonces, listo, ahí está el tema de la pasión. Es lo que les contaba, o sea, en la actividad, en mi caso tenía esta pasión por el recurso económico porque lo sufría, pero muy conectado con mi hacer en ese tema. Y ahora último, creo que en el tema de proyectos,
yo tengo que confesar que el proyecto como proyecto no es a mí lo que más me motiva. Yo me veo más ubicado en este tipo de espacios, ¿sí? Me siento más cómodo aquí. Pero, y ahí creo que el término pasión aplica para mí, y es que reconozco en mí la necesidad de crecer como gerente, que es la segunda parte en la que vamos a trabajar. Entonces, yo me he involucrado en proyectos donde de pronto no estoy tan entusiasta, pero sí apasionado porque yo me reviso y digo, para mí es valioso el aprendizaje que voy a tener ahí. Entonces me entro desde ahí, ¿sí? Entonces, final de esta parte, en mi experiencia, por ejemplo, ahora les contaba que fui promovido en área comercial, paso de proyectos en área comercial, y en área comercial ya la pasión como bueno, ese ya hicimos el líder, entonces no importa qué término use, pero ya mi entusiasmo es más fluido, es más cómodo para mí llamar a alguien, cuadrar una cita, sentarme a charlar y a escuchar. Eso es más fluido para mí que sentarme a organizar, planear y ser luego congruente y además dirigir a otros para llegar a eso. Me cuesta más trabajo, ¿ok? Hay muchas personas que es lo contrario, se les hace muy fluido organizarse, sentarse, pero no lo pongas a charlar con otro, puedes hablar de cosas y interactuar y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, público, sus experiencias con entusiasmo, pasión, si les va llegando información sobre el tema, lo van a notar. Y sinergia, esta fue la palabra que yo no pude definir solo. O sea, como yo, para mí la sinergia, sin leer la afirmación, tiene que ver con el reconocimiento de lo valioso que una persona tiene tanto en su conocimiento como en su experiencia, independientemente del rol que tenga. Sea un taxista, sea una persona de seguridad, sea una persona gerente, o sea, cuando yo reconozco que la persona tiene acumulado algo valioso, eso me lleva a mí a dos cosas. Uno es buscar, conocer y entender en qué está, o sea, que ese otro que tiene, o sea, qué contiene, qué biografía trae, tanto a nivel personal como profesional. Y sobre esa base yo soy sinérgico cuando yo tengo una sed, ¿sí? Y yo en vez de ponerme a improvisar con temas de contenidos, te digo, Andrés, marica, tengo una iniciativa de este tipo, yo quiero comunicar esto, ¿qué podemos hacer con lo que vos tenés? ¿Me entendés? Eso es bastante distinto de hacer la estupidez, si me permiten la palabra, de empezar a yo querer modelar una cosa en la que no tengo experiencia ni conocimiento, ¿sí? Y conectados con pasión, visión, lo que decíamos, pues acá creo que en el proceso sinérgico yo me di a esa tarea, eso al líder sí le corresponde bastante, ¿sí? Conocer su equipo, saber qué experticia tiene, ¿hay que pasarla o alguien falta por la asistencia? Y además de tener claro eso del equipo, tanto el líder, ¿sí? Desde este punto, como cualquiera de las personas, es importante que reconozca cuándo busca a quién para qué, ¿sí? Entonces, para mí, antes de buscar definiciones, para mí, eso tiene que ver con sinergia. Entonces, cuando fui al diccionario real de la Academia Española, no me acuerdo qué decía, pero era algo parecido a esto, pero le hicimos un masaje, ¿sí? Entonces, sinergia, concurso activo y concertado. Concurso activo y concertado del equipo de trabajo para lograr la visión. Entonces, en esta parte, yo Franklin Valverde, entre la parte de gerencia, que es la que viene, y el liderazgo, esta es más crítica. Es más fácil que tú encuentres a alguien que haga una buena tarea, que encontrar a alguien que haga una buena tarea, pero que esté conectado, pero así de visión, pasión, con lo que estás construyendo. Cuando tienes un equipo, por bueno que sea, que no tiene estos elementos integrados, tienes un riesgo fuerte de que te hagan rotación, de que la gente se salga, de que la gente se mame. En todo proyecto, si algo tiene un proyecto que se respete, son problemas, o como lo llamamos nosotros, situaciones a resolver, ¿sí? Y entre más grueso es el gerente, entre más grueso es el líder, es porque más capacidad
de abordar situaciones, de abordar problemas tiene, ¿sí? No es ni más ni menos, eso lo único que se lo da es el actuar, es el involucrarse en ese tema. Entonces, eso sí, desde hace poquito tuvimos, tengo dos experiencias en mi cabeza. Una es, hace poquito, nosotros tenemos como cliente Amarillo, la constructora más grande del país, hacen ciudadelas con hospitales, barrios, colegios en un solo proyecto, en urbanizaciones. Y nosotros vamos a administrar toda la información de indicadores que ellos llevan, tanto para proyectos, áreas, procesos, negocios. Vamos a entregarles el producto de nueva versión con un compromiso contractual. Y estábamos acercándonos a una fecha crítica, una presentación con uno de los gerentes de ellos, y teníamos varias situaciones a resolver antes de ese encuentro. Entonces nos vimos obligados a camellar un fin de semana. ¿Sí? Camellamos viernes hasta tarde, estuvimos aquí sábado, domingo hasta tarde y nos lo encontramos acá el lunes temprano. El martes era la situación. Y fue espectacular, o sea, fue impresionante. ¿No se imaginan? En 3 días, bueno, contando el viernes, sábado, domingo, contamos 4 días. En 4 días avanzamos mucho más de lo que habíamos avanzado en varios meses en ese tema. Yo tengo la imagen de Gladiador. ¿Todos han visto Gladiador? Cuando estaban, pues él ya está pues como prisionero y sale con los tigres. Tengo asociada esa imagen de cuando se encierran todos en el centro y él está tan resguardo, no sé qué, izquierda, derecha. O sea, es como, hay ciertos momentos en el que el equipo se ve obligado a eso, ¿sí? Vamos a trabajar priorización en un ratico, pero entonces estuvimos en ese ejercicio. Entonces, puta, todos reunidos, me quedé, pues Andrei como líder, estaba ahí involucrado y tal, me lo subí, no sé qué. Pero fue algo lindísimo, claro, como estábamos todos, lo que pasa es que no es fácil tener un equipo todo el tiempo. O sea, si vos podés estar en un proyecto full time, nunca ha sido el caso de nosotros que tengamos un proyecto y que la gente que está involucrada en el proyecto solamente está en el proyecto, no. Entonces estar todos juntos y en el mismo proyecto, todos todo el tiempo involucrados, no es fácil de lograr. Me imagino que les pasará a la mayoría. Entonces cuando tuvimos ese espacio, una oportunidad, no, eso fue bellísimo, exigente, pero muy bacano porque tenemos este problema. Entonces cuando había una situación, en el computador de Larry, ¿qué pasó? Entonces nos reunimos, tal, ¿qué pasó? Tal, ¿qué hiciste? No, ¿por qué no? Yo no hice nada. No, que vos hiciste esto. Sí, hice eso. Claro, ahí está. Entonces, todos los que estábamos involucrados y atentos sobre todo, por ejemplo, eso fue una cosa puntual. Me acuerdo que Larry es un negrito todo bonito que está con nosotros, me encanta, tiene una afirmación. Cuando le pedís algo que como que a él se le suena raro, te mira y te dice, ¿vos crees que le había un buñuelo? ¿Vos crees que le había un buñuelo? Entonces lo vemos porque decimos, pues pucha, qué bacana que cuando Piscis presente un problema, sacamos una carita, la carita de Larry. ¿Vos crees que le había un buñuelo? Si le estás pidiendo pues algo a la plataforma muy gruesa. Entonces él, bueno, no vale la pena entrar en el detalle de lo que pasó, pero él hizo una acción. O sea, estábamos solucionando un problema que nos estaba tomando ya más o menos 1 hora, en una situación donde 1 hora ya es mucho tiempo. Entonces, nos embombamos alrededor de decir, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, no, yo no hice nada. Ricardo, que tiene una capacidad de análisis bacanísima, Ricardo Gutiérrez, venía, espérate un momentico. Entonces, ¿qué eso se trata? ¿Y qué hiciste? No, pues yo solamente hice nada. Ok, listo. Entonces, sí hiciste algo. Ok, tal. Entonces empezamos a darle la vuelta a eso. Y se despegó la solución, y situación como esa, en esos 4 días tuvimos todas las que quieran. Entonces fue un proceso cinético súper interesante, ¿sí? Y bueno, yo recomiendo, no me quiero extender más acá por tiempo, pero sí sugiero, yo soy muy hábil en eso, y lo recomiendo, y es este ejercicio de venir, vos qué experiencia tenés, vos qué haces, cuál es tu rol en el proyecto. Yo creo que he visto gerentes de proyectos que no saben a ciencia cierta qué hace para alguien de su equipo que es importante. Entonces, si vos no sabes lo que él hace, sino que solo sabes lo que él tiene que hacer. Y es más, yo y con Larry también he tenido ese ejercicio, porque yo vení Larry, ¿por qué pasó eso?
¿sí? No, que es que no, es que eso porque una cosa hace que yo no venir, no, yo necesito entender qué pasó para dummies. Yo no me hables de código, no me digas pues que select from, no sé qué, porque no vas a entender nada, pero sí necesito entender qué pasa, ¿sí? Entonces cuando tú no solamente sabes, tienes a mano el cronograma, sino que sabes tu equipo, qué competencias tiene, en qué es fuerte, vas a ser más sinérgico en el sentido en que vas a tener una mejor relación con él. Andrei, hablo mucho de él pues porque es el líder de nosotros y con quien tengo mucha afinidad. Andrei es una persona con mucha experiencia, ¿sí? Es un tipo supremamente inteligente, tesis laureada, un promedio como de 4.8 en ingeniería, y es hombre orquesta, pues toca piano, en deporte es excelente. Pero yo observo mucho a Andrei, y él cuando se enfrenta a una situación, lo primero que hace es va y se te sienta. Vení, Frank, estoy pensando esto. Me busca, por ejemplo, cuando sabe que, a pesar de que conoce bastante mi proceso, porque inclusive lo hizo antes que yo, él me busca a mí para tomar una decisión sobre algo que él considera importante, y lo mismo hace con cualquier persona en todos los niveles de la organización. Entonces, a mi juicio, eso es un proceso sinérgico. Ahora, eso es uno contra uno. El reto es que el equipo tenga este ambiente sinérgico, es otro reto. Listo, hasta ahí llegamos con liderazgo. Entonces, como lo pillaron, pues liderazgo es un poquito pues blando, pero relevantísimo para mí. Yo prefiero una persona bien conectada con la parte que vimos de liderazgo, con competencias promedio, que una persona altamente competente acá, pero cero conectada con la parte anterior. Entonces siempre yo defiendo un buen balance, ¿no? Tanto del equipo como de las personas, buen nivel de liderazgo, de conexión, de visión con la cosa, y un buen nivel técnico, profesional, ideal. Porque con el riesgo de una persona con alto nivel de gerencia, pues, desde esta perspectiva, pero sin liderazgo, pues una persona que no está contenta, de pronto lo que hablábamos, te hace una rotación rápida porque fácilmente, no, te pago más, no me fui. Sí, así de sencillo, ¿entiendes? Pero pues al mismo tiempo una persona pues supremamente apasionada, supremamente visionaria, pero que no tiene competencias en organizar, en planear, en priorizar, en ejecutar, pues muy bonito el tipo, pues, pero no da. ¿Listo? Bueno. Planeación. Conjunto de tareas definidas o redefinidas y entrelazadas que se supone que al ejecutarse llevan al cumplimiento de la visión. Conjunto de tareas definidas o redefinidas y entrelazadas que se supone al ejecutarse llevan al cumplimiento de la visión. Yo les puedo, ahorita al final va a estar mi correo electrónico, el que me escriba yo le regreso la presentación en PDF con mucho gusto. Entonces, en el tema de la planeación, pues que ahí estuvo Aleja, y tú pues proyectas, te has estado mucho pues en el tema de formulación y planeación. Bueno, aquí hay una diferencia entre formular y planear, ¿no? Es distinto. O sea, la formulación es el proceso grueso de plantear el proyecto, las tareas, las etapas del equipo de trabajo. Ya la planeación es cuando yo digo, listo, ya tengo esta formulación y cómo planeo mis primeras 3 semanas para cumplir con eso, es distinto, ¿sí? Pero pues está relacionado, por supuesto. Entonces, desde aquí entonces, ya a nivel de gerencia, ¿el reto cuál es? El reto es yo, como persona, o sea, ya hoy en día, y por lo menos es mi experiencia, no es fácil que o por lo menos en nuestras compañías, tener una persona que haga parte del equipo, difícilmente va a tener todas sus tareas dirigidas por el gerente. O sea, el gerente necesita, en nuestras empresas necesitamos, qué sé yo, Lina, necesitamos que tú hagas la administración pues, del proceso, ¿sí?
pero llevarte pues de gerente, mira, tienes que hacer esta actividad hoy, de las 8 a las 10 haces esto, de las 10 a las 12 haces esto, eso no da sentido, ¿sí? Entonces la planeación no es tarea solamente del gerente, sino de cada individuo con la responsabilidad que le compete. Mi juicio, entre más poder de decisión le des al sujeto, mejor, ¿sí? Porque cuando tú sientes que participas, que te metes, que defines, tu relación con la tarea es mucho mejor. Entonces, algunos énfasis en la definición o redefinidas. La planeación no es una camisa de fuerza, yo creo que todos lo sabemos, pero hagámosle énfasis. La planeación no es una camisa de fuerza, la planeación es un instrumento que yo estoy suponiendo que al hacerlo me acerco a la visión. Este supone se hace más grueso entre más incertidumbre tiene el proyecto. O sea, entre más riesgo asociado al proyecto, pues este supone se hace más y más grueso, ¿sí? Mi experiencia en proyectos, la gran mayoría de proyectos son proyectos de más o menos de 3 meses, máximo un año, donde yo me involucro máximo con 5 personas, ¿sí? Ahí, y en todos los proyectos, sin excepción, hemos tenido que hacer redefiniciones del cronograma, siempre, porque las variables, como le decíamos al principio, no es una máquina que yo meto 3 gramos, subí, y salió pues el pancito ahí bien bonito después de horneado, ¿no? Hay personas, una persona que te pueden capacitar, resulta que te definieron un líder de proyecto al otro lado que no tiene la disponibilidad que el proyecto requiere, entonces pasan 3 días y no lo tengo, o soy yo el que estoy embolatado con un poco de cosas y me comprometí con un cronograma que, entonces yo tengo que jugar con ese proyecto todo el tiempo. Entonces, el supuesto de que el plan que tengo me lleva a la acción siempre está sujeto a modificación. Siempre, pero no porque no, es que me quedé dormido hoy, no me quedé trasnochado hasta ayer y llegué a las 10 de la mañana, entonces no alcancé. Eso no, pues organízate y te está obligado a gustarlo. Hablamos de cuando la dinámica del proyecto te hace, o sea, tú tienes que tener esa habilidad de hacerte una pregunta. Estas tareas realmente me están llevando a donde quiero llegar, dónde tengo que presionar más, dónde tengo que aflojar, qué tengo que hacer. Y el rol de un gerente para mí, en cuanto a la planeación se convierte en un proceso entonces continuo. No es que yo planeé hoy y listo, entonces ya todo funciona así. Estoy siempre, además de verificando, que es la parte de ejecución, además de verificando que la cosa esté yendo como es, tengo que estarme preguntando también si eso me está llevando a donde yo quiero ir. ¿Listo? Entonces, experiencia de planeación para mí, bueno, uno lo que les decía, yo siempre me he visto en situación de reconsiderar el cronograma otra vez con nuestros clientes, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3, vamos avanzando y en el camino pues vamos ajustando. En eso pues hay muchas situaciones. Hay una pequeñita pero relevante que está conectada con el tema de formulación. Yo he tenido la oportunidad en los 10 años que llevo trabajando, he formulado más o menos 8 proyectos, de los cuales 4 o 5 han sido favorables para nosotros. Pues mi única habilidad expuesta ahí pues fue estar conectado con la visión 1, tener habilidad para redactar, participar de la construcción, pero le atribuyo la ganancia a la empresa, porque la empresa es la que dice yo quiero, o sea, mi visión es esta, quiero llegar allá, ¿sí? Bien, entonces en la formulación del proyecto, una vez por ejemplo, no, 2 veces. En un proyecto 2006 SEDA, en la formulación, y lo hice sin que me preguntaran, coloqué ventas internacionales, como de 2 o 3 ventas internacionales, Ecuador y Perú, porque me pareció chévere. En la formulación, pues estaba pelado y me pareció que eso iba a ser así. Andrei se dio cuenta cuando ya el proyecto había sido aprobado y cuando dije, marica, ¿de dónde sacaste vos que vamos a hacer 2 ventas internacionales? O sea, eso es muy delicado porque te están firmando, hiciste un acuerdo y estás comprometido a hacerlo y la empresa no estaba realmente como en esa disposición, ¿sí? Un etcétera. Una vez metí un etcétera en una definición de la verificación de una fuente de información para definir pues, si una tarea se hizo o no. Y en el proceso de auditoría, pues, bueno, ¿y qué es etcétera para ustedes? Y todos patinando en esa cosa. Y ahí entonces mi aprendizaje en esa parte de formulación, que no es propiamente planeación, pero está relacionado, es que
sobre todo cuando estás, una cosa es cuando hacemos un plan interno en la empresa, otra cosa es cuando tú vas a fondearte, vas a recibir recursos y te comprometes a hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué he aprendido a tener ahí? A ser muy prudente en las fuentes de verificación de la actividad, ¿sí? Porque uno cuando está formulando, cuando yo estoy formulando, pues yo estoy seduciendo a un lector que no conozco para decirle lo que estamos haciendo es bueno y te va a mostrar un buen resultado. Entonces, corro el riesgo de sobredimensionar lo que quiero lograr con ánimo de vender la idea, pero eso se me vuelve, eso es el tiro por la culata cuando te dicen sí, estás en la ejecución. Y nos ha pasado, ¿sí? Pues es re incómodo, pero es una experiencia cuando me miran con cara de ¿por qué puta se te ocurrió meter eso ahí? ¿Sí me entiendes? Y dicen, ¿por qué? ¿Sí? Y mi respuesta es como que en ese momento no dimensionaba la cosa y no, pues hacemos esto, uy, como todo contento, pues, y a la hora de hacerlo muy entusiasta. Sí. Y luego, pues, ajustar la cosa para que haga. Planeación. Ejecución. Realización de la planeación. Planeación que está sujeta a cambios todo el tiempo. Pero después de que yo digo, mi planeación es esta, las actividades que voy a definir son estas, me tengo que ir a todo dar con eso, ¿sí? Hasta el punto en el que en conjunto, digamos, la cosa cambia. O en el que hay situaciones en las que el líder, y ya no es el líder aquí, el gerente define. Hay veces que tengo discusiones con Andrei y digo, pero es que podemos considerarlo acá, porque sí. No, negro, no, en esta situación nos pasamos la sala, ¿sí? Entonces, en esa situación es buena ejecución. Entonces, aquí a mí esta parte de ejecución pues es la más gorda de la que más situaciones trae. Yo más que compartir experiencias en ejecución, pues porque todos son infinitas para todos, para mí son valiosos en el tema de ejecución tres cosas. Primera, ya hoy en día estoy más sano de eso, pero antes, ¿cómo decirlo? Cuando se me hacía con tareas, con actividades no fáciles para mí, que me traían cierto grado de dificultad, tenía una alta tendencia a postergarlas. Tenía una alta tendencia a no, primero saco esta cosa y saco lo otro. Realmente, pues en términos de emociones, para mí es un miedo a la tarea, entonces me extraigo de ella y entonces el problema se me va engordando. Entre menos rápido la enfrente, más se me engorda el problema. Entonces, en el tema de la ejecución, ahí yo llevo una invitación desde mi experiencia. Hoy yo cuando digo soy más ágil que yo, cuando estoy en una cosa, hay actividades que yo digo, yo no sé cómo hacer esto, o sea, es como que no sé por dónde cogerla. Entonces, cuando estoy así embolatado, en vez de postergar, me zambullo, ¿sí? ¡Prum! Listo, bueno, ¿qué tengo? Y empiezo, pues, tengo esto, venimos, que has tenido experiencia en esto, Carlos, estoy embollado con esto, ¿sí me entendés? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Y entonces la cosa va, ¿sí? La cosa se va despejando. Método. Bueno, yo no sé, yo estudio ingeniería, de pronto eso influye mucho. Pero ya hoy hay una cosa con la ejecución que para mí es importantísima, y es que yo siempre, yo estuve en implementación de software también, todos estos años. Y todo lo que hoy en día, en el proceso que ha estado a mi responsabilidad, todo lo que he construido en términos de procesos, actas, modelos, cronogramas, es una construcción que yo he hecho. Entonces, tal vez por ese hecho, de que siempre estaba a cargo mío, se me hace natural en ese proceso, yo siempre estoy preguntándome si el diseño que tengo es bueno o no. Hay ciertas cosas que, hoy en día hay ciertas actividades que yo tengo en el cronograma de implementación, ya lo estoy entregando, ya lo estoy dando a otro, pero que yo las leo y digo, pues obvio, es como muy lógico, pero fue solo la experiencia la que me dijo, marica, tenés que meter eso ahí, ¿sí? Como una actividad o una situación. Y final, para mí, hacer una sola cosa a la vez. O sea, si tú tienes la habilidad de hacer varias cosas, las mujeres pues que son multicerébricas y tienen unas conexiones que nosotros no. Malas y buenas a la vez. Sí. Yo duré muchos años luchando con eso, creyéndome capaz de,
y entonces hacía un pasito aquí, otro pasito acá, y entonces pues cae por aquí, y entonces la página por acá, y entonces lo tienen acá, y terminaba el día y no hacía un culo, o sea, no hacía nada. O sea, se hacía mucho, pero no hacía nada, ¿sí? Y con eso vamos pie al último punto, y es priorización. Quise darle énfasis a esto. Priorización. Fijación de la atención en la tarea que más y mejor aporta a la visión en este momento. Fijación. Yo centro mi energía, mi tiempo, toda mi concentración a una tarea. A una tarea a la vez. Así sea, si estás multifacético, listo. O sea, si te vas a dedicar 2 minutos al chat, dedícate 2 minutos al chat solamente, ¿sí? Porque esa concentración te va a favorecer. Que más y mejor, eso a mí me parece importantísimo eso. Yo tengo que todo el tiempo, esto sí es segundo a segundo, minuto a minuto, yo tengo que estar considerando si lo que estoy haciendo es lo que más y mejor aporta la visión en este momento. Porque pues, si a mí en este momento me llaman y me dicen, negro, hay una situación con este cliente, necesitamos ya, yo me veo obligado a dejarlos, ¿sí? O sea, la situación me lleva, esto estaba planeado, estamos organizados, pero hay una situación que se pone prioritaria y yo tengo que ser capaz, y esto vuelve con la experiencia, esto te lo da la experiencia, pero hay una cosa con la experiencia y con esto que yo quiero darle énfasis, y es que la experiencia no es buena en sí misma, no es el hecho de que yo esté involucrado en una situación la que me hace hábil en él, es mi capacidad de extraerme de la experiencia, revisarla, analizarla a mí frente a ella y tomar una acción de cambio frente a eso si es que me corresponde, ¿sí? Ya sea que yo quiera fortalecer mis habilidades en eso o corregir las cosas que tengo que corregir. Si yo no hago ese ejercicio de extracción, análisis, que es lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer hoy, ya estoy a 1 minuto de cerrar. Si yo no hago ese ejercicio, por más que yo esté involucrado, se me va a repetir y se me va a repetir la cosa, ¿sí? Como la nena o el nene que se novia con el mismo y luego otra vez el mismo y el mismo pedo y la misma situación. Pues no te extraes, no analizas, no asumes y entonces no hay cambios. Bueno, entonces en el tema de priorización hay 2 cosas para mí. Listo, ya hacemos de acuerdo en esto. Yo tengo que elegir qué hago en este instante, ¿sí? Para mí hay 2 cosas. Una, instinto, ¿sí? O sea, la primera además es, hay ciertas situaciones, si son las 12 del día y tengo un compromiso con un cliente a las 2 y no he terminado, pues aquí la pongo fácil, ¿sí? O sea, me veo obligado a centrarme en la tarea, ¿sí? Y suena obvio, pero más de uno me ha pasado, nos ha pasado, tengo una situación así y me involucro en una tontería que no me aporta a la visión en ese momento, pero pues no, qué sé yo, no sé, o sea, se entorpece uno con la cosa así a veces. Entonces, primero eso, si estás claro intuitivamente qué tienes que hacer, pues presta atención, pero construye un sistema que te ayude. Yo les voy a mostrar el mío, les voy a compartir el que yo uso. Confieso que no lo uso siempre todos los días a toda hora, pero sí bastante. ¿Está bien? Sí. Si lo pongo en 100, ¿queda bien? ¿O le subo un poquito? Está bien, está bien. Está bien. Miopes. Yo mantengo bien. ¿Cómo no va a quedar bien? Desde que... Carlos, hacete ya el fondo y me decís qué dice aquí. Hacete ya el fondo y me decís qué dice acá. Entonces, para mí en el tema de priorización es siempre una danza entre mi instinto, mi experiencia. Yo ya llevo tiempo, yo ya me he metido en varias situaciones, pero igual corro siempre el riesgo de tomar esa decisión mal. Así que hago con mi tiempo aquí y ahora. Entonces, antes de lograr esto hay una cosa que yo quiero expresar frente al tema de la priorización. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos involucramos en un proyecto, sea que planeemos o formulemos en ellos o no, yo hago un acuerdo
¿Sí? Es como yo te digo, Carlos, entonces mañana nos pillamos, dame la manito, pues, está bien. Nos pillamos mañana, almorzamos al mediodía, ¿sí? ¿Es un acuerdo? ¿De acuerdo? Hay una cosa que me gusta a mí decir cuando me comprometo con algo, con alguien que en la palabra me ayuda a mí y me compromete y yo, listo, cuenta con eso, ¿sí? Mañana vamos a la idea, punto. Te llamo el miércoles a las 5, listo, cuenta con eso. En ese cuenta con eso, cuando yo me involucro en un proyecto, yo le estoy diciendo a un conjunto de actividades, cuenta con eso, ¿sí? Le estoy diciendo a mí, le estoy diciendo al equipo. Entonces, la priorización no solamente, o sea, cuando digo en este momento es porque pues, el reto es decidirlo en este instante, pero lo que yo decido en este instante tiene que estar en función de ese acuerdo que hice. Si hay una situación, esto para mí me costó todos los años del mundo. Si hay un acuerdo, yo te digo tú, nos pillamos el martes a las 3 por ponerlo fácil, pero ya en el camino me di cuenta que yo no lo voy a poder cumplir, yo tengo que tomar una acción, yo tengo que informarte, ¿sí? Y no te voy a poder cumplir porque, ajá, ¿qué hacemos? Modifiquémoslo, pongámoslo, metamos eso dentro de un proyecto, tengo un compromiso con un cliente, a veces nos pasa que no sabemos que no vamos a alcanzar y no administramos esa situación. ¿Sí? Entonces nos terminamos embollados en situaciones que podríamos haber reducido. Listo. Entonces, ¿alguno de ustedes ha leído Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? De Steve Covey. Se lo recomiendo. De hecho, él tiene un libro, no lo he leído, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De hecho, con ustedes, con Nice, él además de la gente altamente efectiva, creó otro contenido que es Los 7 hábitos de los gerentes altamente efectivos. Súper práctico. El de Los 7 hábitos de la gente es un libro gordo, así pues, pero interesantísimo y muy fácil de leer. Ahora estamos trabajando, yo con la orientación de NICE estoy trabajando esos hábitos, pero ya el de gerentes, que es más práctico, tiene unas herramientas más claras, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, ese man tiene un libro, también es un libro gordo que no me he leído, lo quiero leer, que se llama Primero lo Primero, es el tercer hábito de la parte de liderazgo conmigo mismo. Interesantísimo. Entonces él ahí sugiere que uno debería centrarse en las cosas que son importantes. Él hace un cuadro, ¿sí? Él hace un cuadro. Esto no lo usamos. ¿Dónde está el borrador? Está ahí, detrás del televisor. Bien, acá había otro. Entonces el man hace un cuadro que confronta lo urgente y la importancia y la urgencia. Entonces acá, por un lado está lo importante, así, o sea, de más o menos importante, y acá, importante, adelante uno, urgente, importante, importante, no me queda más fácil como me lo recuerdo, urgencia, ¿sí? Siendo más urgente, menos urgente, y importancia. Entonces, importante, no importante. Entonces, en ese cuadro, bueno, esto puede tener un libro dedicado a esto, ¿no? Esto resiste mucho tema, pero acá, en lo que es importante y urgente, están esas cosas que son para allá, que no las, que si prescindo de ellas, pues la embarro, me meto en un problema. Entonces, acá yo necesito reaccionar rápido, tengo una reunión en la tarde, yo no me puedo poner pues a diseñar mucho, hacer mucho, tengo que reaccionar rápido, entonces ahí están las cosas importantes, urgentes. Y acá, estas ni las menciono, lo que no es importante y es parte de mi sistema, lo que no tiene importancia yo ni lo considero, ¿sí? Ahorita lo vemos. Entonces, parándonos solamente en este cuadrante, lo que es importante, ¿sí? Es muy importante, pero no es urgente. El gran reto de un buen gerente es tener una buena parte de su dedicación acá, en aquello que, o sea, en esas cosas que tú haces. Por ejemplo, un proceso, una cosa sencilla, un acto. En mi proceso de implementación hay ciertos hitos que se marcan con actas que prácticamente es el mismo contenido, pero tiene ciertas variantes. Y hay quienes no sucede, me incluyo, que hago el acta y luego vuelvo y la hago, y vuelvo y la diseño porque no tengo el hábito de pensar desde acá. Si yo tengo el hábito de pensar desde acá,
me dedico un día entero a construir las actas, el diseño básico de lo que normalmente uso, ¿sí? ¿Da sentido? Entonces, si yo hago eso y soy capaz, eso es dificilísimo, por lo menos para mí, no, que es que, Frank, que es que necesito un audio y vamos de locución. No, o sea, por decir por una tontería que vos me entendés. No puedo, o sea, no puedo reaccionar a otras cosas porque estoy centrado acá. ¿Qué pasa? Si yo soy consciente de la importancia de esta situación, entonces yo le dedico el tiempo, me gasto un día, de pronto me atrasan otras cosas, pero favorezco significativamente el proceso más adelante. Entonces, se da esa pregunta. Entonces, ¿cómo tengo yo este tema? Y a cualquiera que ustedes considere que les sirva, se lo comparto y lo compartimos y lo mejoramos. Entonces acá, para mí, en el tipo de actividad yo coloco A, si es urgente, muy urgente, o simplemente urgente, y B, no es urgente. ¿Listo? Entonces yo acá digo, listo, estoy acá miércoles. Entonces yo hago filtro, pues yo arranco por lo que es urgente, ¿pues? Obviamente, entonces pum, se me acota. Bueno, no estoy dando una... Entonces acá yo coloco lo que es naranja, es el proceso grueso que me corresponde. Lo azul es el subproceso. Lo replico siempre porque al filtrar me mantiene el contexto de lo que estoy. La fecha en que registré la actividad, ¿quién es el responsable? Si es compartida, lo incluyo porque eso me permite decir, bueno, yo necesito, Andrés se me va mañana de viaje y yo necesito saber qué tareas en las que él está involucrado, yo necesito que él esté, y cuáles de esas son urgentes y cuáles no, ¿sí? Entonces esa responsabilidad me permite hacer filtros según eso. Entonces en el tipo, acá yo tengo lo que es urgente y no urgente. Entonces, sugerencia, cuando uno está caminando, está en y de repente dice, pucha, esto yo lo debería hacer, ¿sí? Es importante, de pronto no es urgente, no hay nada que me obligue a que lo tenga que hacer rápido, entonces yo lo que hago es rápidamente lo meto, ¿sí? Lo meto en mi sistema, le coloco el coso y le coloco una fecha en el que pues, más o menos en este tiempo debería estar, ¿sí? Entonces, el segundo nivel, hagamos un filtro acá para hacerla más fácil. Entonces acá tengo una priorización, 1, 2 o 3. En 1, los número 1 son cosas de acción rápida, es una llamada, es un correo electrónico corto, rápido, pero que al yo hacerlo le doy pista a un proceso, ¿sí? Si no lo hago, lo bloqueo. Entonces yo lo primero que trato de hacer en el día es eso, los auno, ¡prum! Y los tiro. Y le coloco una fecha, ¿sí? En el que debe estar. Yo acá, por ejemplo, yo digo aquí, yo hago un filtro acá y digo los que son hasta la fecha. Entonces acoto mi problema de acción, ¿sí? Y acá al final hago un comentario, le coloco una fecha y digo, registro algo que me ayude a hacerle seguimiento a esa tarea. Y punto. En este me tomó un poquito más. Para mí ha sido valiosísimo, sí, es un recurso sencillo, es un Excel. Yo no he encontrado un software todavía que me satisfaga como este Excel me satisface. Y bueno, está a su servicio también. Y listo, me moví un poquito más de lo que quería, pero bueno. Ese es el marco de referencia. Entonces ahora lo que nos queda juntos es compartir nuestras experiencias y irle sacándole jugo nosotros, ¿sí? No tenemos que ir en el mismo orden, visión, pasión, no sé qué, tal, ¿sí? Pero sí, el marco de referencia pues nos permite decir, no, mi experiencia combina estos dos o está en función de este, ya nos ubicamos todos más fácil. ¿R? Entonces, ¿quién gusta tomar iniciativa? Algo que haya recordado, una experiencia que haya tenido con cualquiera de los temas que hemos compartido. Pues no sé qué tan importante sea hablar primero de las experiencias negativas como parte de la no hay nivel de importancia entre positivo y negativo. Porque es que, por ejemplo, yo recuerdo mucho mi proyecto inicial de vida laboral, por así decirlo, cuando recién salí de la universidad. Pues yo siempre trabajaba en mi casa, pero una cosa es ya salir y afrontar una responsabilidad y todo eso.
y cómo es importante todo eso que mencionaste de la parte de la ejecución, la planeación, todo eso, además realmente ser consciente de la capacidad que tiene cada persona de hacer el desarrollo que se le está colocando. Cuando uno aprende las cosas en la universidad no siempre te indican qué es lo que sabes hacer realmente, sino qué es lo que uno sale pensando, qué es lo que cree saber hacer. Pero cuando ya te toca hacerlo no tienes ni 5 de idea, ni la experiencia, ni nada, ni te ha tocado sudarla, ni la has sufrido, ni absolutamente nada. Por lo menos sabes que nada sabes. No, a veces no sé qué no sé. No, cuando tú sales, Lo primero que tengo que coger la universidad es que no saben nada. Pero uno cree saber. Pero no crees saber. Por eso, Es uno un- sale creyendo saber y lo primero que se da cuenta, lo primero sí, que aprende es que no sabe. que no sabe nada. Exacto. Entonces, muchas de esas cosas, por ejemplo, nuestro proyecto fue un proyecto muy grande para lo que nosotros sabíamos hacer. Si no hubiéramos aspirado a tanto, hasta de pronto no hubiera sido una embarrada tan grande, porque fue realmente una gran embarrada, que finalmente se pudo manejar. Teníamos unos socios, los socios les pusimos actividades que no eran capaces de hacer, que creíamos que sabían hacerlas, no pudieron hacerlas y finalmente tuvimos que buscar plan B, plan C, buscar ayuda, pagar de más, tener asesorías, reiniciar más o menos casi que 3 de los 4 proyectos que estábamos corriendo en ese momento. Entonces es importante entender la capacidad de respuesta que puede tener el equipo al momento de ejecutar un proyecto. Porque la amistad puede que uno diga, sí, es que él es mi amigo, es que yo lo he visto, es que ha hecho esto, es que no sé qué, sino otra cosa es en caliente cuando están trabajando, verificar si pueden hacer esa misma, o sea, si pueden hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué situación tuviste en esa? ¿Qué fue la situación? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Astrolita, no sé si conocen el proyecto. Eran 4 juegos interactivos, o sea, la verdad el proyecto fue ideado desde aquí, desde Parquesoft, para hacer 2 juegos interactivos y una experiencia educativa para los niños en el Centro Comercial Centenario. Sí. Nosotros hicimos parte de toda la ideación del proyecto, de qué iba a ser, cómo iba a ser, y por ser de los primeros en los que estuvimos en la idea y el crecimiento pues, de eso, nos dieron prioridad para el desarrollo de los juegos. Y nosotros de Ayuda nos metimos a hacer 4 juegos en el tiempo que estábamos haciendo. Y dijimos, no, tú haces este juego, tú haces este juego, tú haces este juego y tal. Y era hardware, era software, y yo era la que administraba todo. Entonces yo me encargaba de hablar con el cliente, que no sé qué, pero pues ni uno hace Pero me distraje un seguimiento. momentico, cuando definiste 4 juegos, ¿se habían comprometido con uno? Nos comprometimos con 4 juegos. Ok, se comprometieron con 4. En un tiempo corto. En un tiempo corto y sin experiencia. Y cada uno dijo, yo hago un juego y finalmente, pero eso no tiene por qué ser así. Entonces empezamos a notar errores en el equipo y como es el amigo, entonces uno no le dice en la cara, marica, está haciendo lo peor, hasta que ya no es, ya el cliente se dio cuenta que está horrible y que ya te toca hacerlo y ya te toca buscar un plan contingente y ya te toca hacer otra cosa. Y entonces ya empezás como, bueno. Por ejemplo, me acuerdo tanto, hicimos un proyecto muy chévere, pero era un desorden, eso eléctricamente era horrible, no tenía forma de hacerle soporte. Y me acuerdo tanto que llegó, ¿cómo es que se llama este man? Pues un asesor que trabajaba en electrónica y miró eso y dijo, ¿qué es esto? Y empezó a arrancar todo, empezamos de cero y nos tocó volver a comprar materiales, volver a comprar todo. Vea, usted tiene que hacerlo así. Pone así, lo pone así, esto es una tabla, aquí pone los circuitos, los pone en orden, los nombra, todo eso. Esas cosas que uno no tiene ni idea, pero que son de práctica industrial, empresarial, lo que sea, y nosotros, todo ese tipo de reprocesos, no teníamos ni idea. Si hubiéramos pensado en una asesoría inicialmente de que, vea, ayúdenos ustedes a hacer la planeación, nosotros ejecutamos, hubiera sido un proyecto muy bacano, tanto así que después de un año en ese proyecto de darnos en la cabeza, porque es que nosotros tenemos que entregar como a los 8 meses y era el año y no entregábamos, llegó Imaginera. Entonces nos metimos a hacer un juego, uno nomás, sacamos a los socios, nos metimos con mi hermano y fue uno de nuestros mejores proyectos de la empresa, pero lastimosamente no pagó ninguno de los dos y quebramos. Pero ya después de que nos dimos cuenta, mira, es esto. Nosotros vamos a hacer hardware, no, bueno, entonces contratamos a una empresa que hiciera el hardware, subcontratamos, nosotros hacemos esto, entonces dividimos las tareas de una manera tan eficiente que entregamos el proyecto incluso cuando
habíamos pronosticado que era para 3 semanas una parte de las tareas y la hicimos en una. O sea, eso fue porque tenemos toda la planeación, todo el bagaje. Entonces es tan importante que uno aprenda de esas experiencias y de los errores más que de los éxitos, porque los errores son los que te hacen abrir los ojos, los que te hacen ver al cliente en la cara y decirle, no, tenemos que hacerlo así, 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 así. ¿Qué? Porque uno tiene miedo tanto de decirle al cliente las cosas realmente como están, que el cliente asume que todo está bien y finalmente uno se traga todo solo y no cuenta con ese apoyo, no cuenta con esa alianza que uno tiene que tener con el cliente, porque el cliente no es el que manda solamente, sino que uno también tiene que, como proveedor, tiene que exigir. Y lo que decía Frank, o sea, hay proyectos que se atrasan porque el líder del proyecto del lado contrario no siempre tiene la misma disponibilidad, y eso es cierto, y la persona cree que uno tiene que entregarle si ellos no tienen insumo. Entonces son cosas que... El sponsor, el cliente no está enterado de la situación. Exacto. Y él no sabe, está esperando que la cosa le llegue a la empresa. Exactamente, entonces hay tanta tela de cortar de esto, pero es importante saber cómo esos tips que uno va aprendiendo en el camino, cuando ya se cayó, se raspó, se volvió nada, perdió hasta el carro, y vuelve y arranca y ya sabe que es una cosa muy diferente. Entonces, pues mi invitación de parte de mi experiencia es aterrizar las cosas, aterrizar las capacidades, buscar las falencias mucho más que las virtudes, porque en las falencias es donde se pueden filtrar este tipo de errores, que cuando uno formula los proyectos precisamente es esto, ven y cómo vas a hacer esto, no, esto sí, y el presupuesto, bueno, entonces no, llevamos todo al sitio, bueno, ¿y por qué no pusiste el presupuesto de transporte? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Vas a pagarlo de tu bolsillo? ¿O vas a hacerlo así? O sea, cuando yo asesoro una formulación, yo confronto mucho a la persona porque muchas veces no tiene claras las cosas. No, si le vamos a dar refrigerio a todo el mundo. ¿Y cuánto has pensado por el refrigerio? No tanto. Yo, bueno, ¿cuántos niños van a ir? ¿Y cuánto vale el refrigerio de cada uno? ¿Y cuánto le vas a pagar? ¿Y cuántas veces es que van a ir? Bueno, me diste 10 millones y vale 25. Y son cosas así que la gente no se da cuenta porque no lo ha contado realmente. Entonces eso es súper importante en el proceso de planeación, de formulación del proyecto y ejecución. Y pues nada, ahí lo Chévere. Isa, y entonces, digamos, ¿qué aprendimos? Y la misma pregunta a todos, ¿sí? De esa experiencia que aprendimos que una asesoría inicial hubiera sido determinante, ¿cierto? Aprendimos que un profesor dice lo que tú decías, uno tiene que tener muy clara su nivel de incompetencia. Entonces, tener claro el nivel de incompetencia mío y el del equipo, y no sobredimensionar las actividades si exceden esa capacidad. El costo, pues en el caso de la experiencia que tú cuentas, pues tocó volver a empezar a el costo en personas, tiempo impresionante. ¿Qué más aprendimos de esa situación? No todo es obvio, ¿no? No puede ver nada como obvio, sino que realmente como tomarse un tiempo para investigar la minucia más pequeña de lo que ven. Eso que dice sería una actividad muy importante en urgente. Centrarme a medir los riesgos, dedicar un tiempo con el equipo, ojalá de darle espacio a eso. Sería que más bien saber y ser responsable con qué se compromete uno, más bien. Porque pues pasa mucho que uno en serio por ganarse un cliente, uno dice, no, yo te lo hago y con esto. Y uno sabe que le va a tocar trasnochar esos días, conseguir a alguien que sepa hacer eso, y etcétera, etcétera. Yo creo que es más como no ser responsable en el decir, bueno, yo hago hasta esto en este tiempo y no ahorcarse uno mismo, que después eso da para más problemas que hubieras dicho que yo necesito 10 más, por decir algo. O sea, tener claridad en los alcances. Hay un tema, yo no sé si... perdón. Dale. Bueno, voy al tema precisamente de lo que menciona Cristian. Pasa mucho que la parte comercial, en las empresas que hay parte comercial, hacen eso, dicen, no, yo vendo o vendo como sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya pasa la parte comercial, llega la orden de compra, el tema para gestionar el proyecto, se encuentra uno con promesas que muchas veces no están ni siquiera entre los alcances. Pero es que Cristian me dijo que eso se puede hacer. Disculpame, vale, hagamos una cosa. Pues mi función es de moderador. Entonces, en el tema comercial y la relación comercial e implementación, pues creo que tendrás experiencias
seguro que asociaron. Entonces cerremos la intervención de Isa con la intervención tuya, Sammy y Carlos, y entramos a otra experiencia para dinamizar la cosa. Yo creo que si Franklin había hablado de riesgo. Disculpa, Carlos, que antes de hablar. Yo lo único que voy a decir es que en ese ámbito como emprendimiento se tiende a pensar que las cosas son fáciles de hacer. No sé, como que no se dimensiona cada componente del proyecto o de alguna idea que salió y que a gente le pareció chévere y entonces una adicional es lo que... Chévere, sí. Yo pregunté si Franklin había hablado del riesgo. ¿En tu exposición toca este tema del riesgo? En la parte de la planeación, cuando decimos se supone que, pues para mí ahí está la condición de riesgo, ¿no? O sea, yo supongo que las actividades que tengo construidas, supongo que me llevan allá, y entre mayor riesgo e incertidumbre tiene el proceso, ese supone se hace más gordo. Porque yo pienso que el problema principal que yo veo a usted fue que no evaluaron el riesgo. O sea, por el desconocimiento y por la falta de experiencia. En temas de tecnología, no sé si en otras industrias, pero el riesgo en el tema de tecnología es muy alto. Es muy alto. No sé los que han programado acá, uno sabe cuándo arranca a programar, pero no sabe cuándo termina. Y puede resolverlo en una hora o puede resolverlo en una semana. Hay una incertidumbre muy grande. Entonces, por lo menos en temas de tecnología, el riesgo es vital, entender el riesgo que usted asumiendo, porque de esa misma manera, que lo que pasó a ellos, ese riesgo se puede consumir la compañía completa. El trabajo de muchos años se puede ir en un instante por una decisión mal tomada, por un riesgo mal analizado. Aquí yo no los conozco, me contaron así cuento de corredor, de pronto algunos lo conocen. Aquí hubo una compañía que le vendió uno, ¿sí? Aquí hubo una compañía que le vendió uno para una aplicación web, algo de educación, de estudio, no sé cómo es la cosa, y perdieron la compañía porque el contrato que firmaron no entendieron el riesgo que estaban asumiendo. Y esas compañías grandes no perdonan, hay sentimiento, no hay que, ay, esos muchachos tan chéveres, tan juiciosos, no, cometieron un error, les quitaron el código fuente, porque es que el código fuente de las compañías, la gran mayoría de las compañías son el código fuente. Entonces, el problema que le doy fue que ellos no evaluaron el riesgo, y el riesgo es vital. Por ejemplo, yo en mi experiencia personal yo no firmo nunca ninguna cláusula, ningún contrato, nada que implique que si ocurre el evento, yo pierdo mi compañía. No acepto ninguna cláusula que sea incierta en el monto. Pero usted no va a aceptar sanciones, yo acepto sanciones, un 10% del valor del contrato, un 20, un 30, o sea, un monto cierto. Y que el máximo yo diga, yo soy capaz de dar. Bueno, cuando es duro, pero soy capaz, no se me va la compañía ahí. Entonces, cuando vuelven y repiten la historia y lo hacen ya con otra entidad y todo, y vuelve a ocurrir, pero de otro, o sea, vuelve un fracaso grande, pero por otro lado, yo pienso que también es muy importante evaluar con quién estamos trabajando. Yo tengo una anécdota de una compañía aquí de giros nacionales. Disculpa, Carlos, dos cositas. Bueno, una, entonces Astrolita ya lo comentamos y ya le extrajimos pues sus aprendizajes. Vamos a entrar con el tuyo, no sé si tú, porque en la participación que hacías pues estaba pues la dinámica comercial. Está rico ahora, después de Carlos, si quieres nos cuentas un poquito de ahí y sacamos un hueso. Planteo el escenario los que quieran y puedan de que pidamos algo. Me parece bastante valioso que estemos aquí, pues me imagino que la mayoría vamos a ir a almorzar. Entonces, si pedimos algo y almorzamos juntos, pues vamos a tener un poquito más de espacio para seguir compartiendo. ¿Alguien se opone? Los que se tienen que ir. ¿Quiénes se tienen que ir? Todos. Cancelado. Pues, no, siguiendo con el tema del riesgo, yo tengo una anécdota sobre el riesgo. Nosotros hacemos software para entidades financieras. Entonces me contactó una empresa aquí local que tenía giros a nivel nacional
Entonces, pues yo les dije, mi plataforma es muy flexible, muy parametrizable, pero yo nunca lo he pensado para giros. Pero si usted me permite, yo entro, conozco la compañía, a mí entrar es yo quedarme por ahí una semana hablando con todas las distintas áreas y entendiendo bien los procesos. Y en el proceso de levantar la información, yo lo que me di cuenta es que es una compañía de lavado de dinero. ¿Cómo la podemos llamar esta experiencia? Es un tema de riesgos, es un tema tocando el riesgo. Digamos, también tienen que evaluar no solamente el proyecto al que uno se compromete, sino con quién me estoy comprometiendo. Cuando yo voy a ver con ustedes a dónde, y los giros son de dónde, ¿no? Casi siempre con Leticia, con Bichada, por esas zonas de los llanos, el 90% es entre Cali y allá. Entonces, pensamos que esa es la zona cocalera y la plata viene para acá. Sí, entonces, finalmente la conclusión fue: Shivam es mi compañero, Shivam no puede trabajar con esta gente. O sea, nosotros no estamos para este tipo de riesgo. O sea, era un riesgo que no estábamos dispuestos a asumir y que no lo podíamos asumir y que no nos convenía asumir. Eso a largo plazo, eso revienta y revienta mal. Algo muy parecido con un chancero, por ejemplo. No todos son así, pero este particular quería montar una entidad de microcréditos para él, tipo muy rico, que montaban de microcréditos, me contrató que para que vendieran buen software de microcréditos, etc. Entonces, obviamente el chancero le dieron alerta, ¿no? ¿Quién es el chancero? Y voy e investigo a una persona aquí en Cali que yo conozco que se conoce ese gremio muy bien. Entonces me dice: Carlos, yo no voy a hablar mal de esa persona. Le voy a contar una historia y usted toma sus decisiones. Aquí hubo una guerra muy grande y él es un sobreviviente. Ya. Punto. Esa es la historia. Entonces, decisión, tampoco puedo trabajar con él. Porque es que estábamos hablando de que los proyectos son complejos y que hay problemas, o situaciones, o como lo quieran llamar. Y que tal que tipo de no hay un problemita de esos, o en uno de los 10.000 problemas que tiene un proyecto. Y si a mí me importa un pepino que haya problemas, los proyectos ya y los resueltos ya. Uno debe trabajar con organizaciones que tengan una concepción de lo comercial, de los negocios, de una ética del negocio y de lo comercial. Entonces, porque eso sigue siendo evaluación de riesgo. Hay que decir no a clientes, hay que decir no a proyectos, hay que decir no a contratos. Si el riesgo que está ahí, yo no estoy dispuesto a asumir. O no debería. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Sí, chévere. Me gustó mucho, recalco ese ejercicio que hiciste de involucrarse con las áreas involucradas, ¿no? Eso me parece muy interesante. Yo investigo las compañías, yo me meto en internet, a Google, a las personas, a los gerentes, a todo el mundo que esté involucrado, que yo voy conociendo, yo los voy metiendo a Google por todas partes y trato en LinkedIn, o sea, yo trato de levantarme la mayor información que yo pueda, porque las organizaciones no son malas, las que son malas son las personas. Entonces yo tengo que entender quiénes son las personas. Entonces, uno encuentra cosas muy interesantes, consulto con la gente. Hay gente que se mueve muy bien en el medio y tiene muchas relaciones. Aquí hay alguien que ya no está en paz, que se llama Nancy Fernández. Nancy era impresionante con conocer a alguien. Si no conocía a la persona, conocía al que lo conocía. Eso era imposible no acertar con ella. Entonces, si uno tiene las posibilidades de tener a alguien que le diga, consúltelo, averigüe por él, porque le puede contar a uno muchas historias que uno finalmente puede decir no asumir el riesgo. Finalmente es un riesgo. Las personas, claro. No, y los proyectos, todo es un riesgo y uno tiene que decir, firmar un contrato es un riesgo. Y uno lo que tiene que sopesar es el riesgo. A mí me han hecho cambios de contrato y yo les aumento. Pero ¿por qué? Porque no están pidiendo nada más, no están pidiendo ningún software adicional, ningún módulo adicional. Ellos creen que simplemente porque cambia la cláusula no me pide software adicional, es que el contrato no vale más. Claro que vale más porque yo tengo que asumir más riesgo. El valor de las cosas está íntimamente relacionado con el riesgo que asumo. Pues a mí me dicen,
es que antes la cláusula canal era el 10% y ahora el 50%. No, listo, yo digo, no hay problema, pero no vale tanto. ¿Cómo así? Claro, tengo que asumir el riesgo. Súper, bacanísimo. Yo me llevo eso de este compartir. Bueno, en el riesgo pues hay una relación con la ética, ¿no? Que está relacionada a lo que expresas, pues también si la ética está expuesta, pues es un riesgo que es preferible asumir. Pero eso es una decisión personal, ¿no? Pues, No, es muy personal, es sí. decisión, es de la ética personal también. De la persona, ¿sí? Cada cual maneja su ética y ve hasta dónde la puede estirar. Y en ese nivel saber a qué decirle no. ¿Hay que rescatar otro aprendizaje importante de esa experiencia? Vale. No, lo que estaba mencionando yo ahora, que muchas veces dentro de las implementaciones que nosotros realizamos, nos encontramos con que los alcances de lo que se cotizó, lo que se le comentó al cliente, nos generan otros traumatismos y problemas, o porque no se tuvieron en cuenta sobre costos del proyecto, porque no se tuvo en cuenta que teníamos que contratar un ingeniero adicional, porque no se tuvo en cuenta que se requería una semana más para la implementación, cosas así. Entonces, a lo que yo voy es que es importante también para gestionar los proyectos que la parte comercial o la parte involucrada allí tenga claridad de lo que realmente le está vendiendo al cliente y cubra todos esos francos, pues que al momento que llegan a la implementación, pues obviamente no los han cubierto. Entonces, ¿qué pasa? Generan reprocesos, generan sobrecostos. Nosotros vendemos software y vendemos también hardware. Por ejemplo, cuando hacemos una implementación de control de acceso, eso integrado al software de nosotros, control de visitantes, no se tiene en cuenta, por ejemplo, que se necesitó un cableado adicional porque el control de acceso está en la puerta, pero no tuvieron en cuenta que el cableado iba por toda la pared y salía yo no sé de qué zona, por ejemplo. Entonces ahí está cableado, está más horas de ingeniero, está más tiempo de ¿cómo se llama eso? De que el sitio esté adecuado para poder continuar con todo el proceso de implementación. Entonces eso a nosotros nos genera más días de labor, más tiempo obviamente de ingeniero, más tiempo de un tercero y obviamente sobrecostos. Entonces necesitan más equipos adicionales. Entonces son cosas que no se tienen en cuenta dentro del proyecto, pero que tiene que asumirlo la compañía porque obviamente tu cliente no lo va a asumir. Por ejemplo. No, y creo que un reto grande en lo que dices es cuando, si eso sucede, si yo me doy cuenta que la condición física del cliente me puede afectar, por ejemplo el cableado, yo tengo que ser capaz de meter esa variable entonces tengo que meterlo en el análisis de riesgos del proceso en la planeación. Pero el primer reto es que yo tenga eso, que yo tenga esa definición de riesgos dentro de mi proceso, porque si no lo aprendió solamente el que se vio involucrado, pero el aprendizaje no queda registrado por la compañía. Súper. Sí, no, y la verdad ese sí es un gran problema porque nosotros, por ejemplo, y es algo que sí deberíamos estar haciendo, no tenemos como el registro de esos problemas, exacto, esos problemas o esas situaciones que nos hacen demorar la entrega de un proyecto para que no vuelvan a pasar, ni tampoco hay como esa retroalimentación formal para decirte, mira, parte comercial, no estás teniendo en cuenta esto, pilas para la próxima. Entonces, eso es valiosísimo. Sí. Y lo que pasa es que es importante y urgente. Entonces, como estamos en lo importante y urgente, esas cosas se nos vuelan. Yo les hago una preguntita ahí. ¿El comercial es el que cotiza? Sí. Él cotiza, él va y está en el proyecto, a veces cuenta con personas del equipo como ese tercero que ustedes contratan no podría ir a cotizar su parte. Él va a cotizar muchas veces en compañía de nuestra parte comercial, pero como que no tienen esa visión, no van como más allá de lo que están viendo aquí. No están viendo que la estructura no te permite que el cableado va derecho aquí y allá, por ejemplo, hablando del cableado, sino que tiene que pasar por aquí, por allá y pasar por allá. La parte de arquitectura no lo permite, o la arquitectura no permite cómo mantener un cable por ahí a la vista. Sí, por ejemplo, hablando del tema del cableado. Entonces son cosas que ni está teniendo en cuenta ese tercero, ni está teniendo en cuenta el comercial de la compañía,
pero que al momento de estar haciendo la implementación es que nosotros nos damos cuenta. Sí, o ve, vas hasta novias. Compraste un equipo, pero no compraste la fuente de poder, es decir, entonces sobrecosto, no es mucho, pero igual son cosas que van sumando y que van atrasando el proyecto, porque resulta que es que esa fuente de poder es especial y tienes que esperar que se importe y la importación se demora 30 o 60 días y si no más. Entonces son tiempos más que no van a permitir el cumplimiento del demás proyecto, por ejemplo. Yo quería compartirles algo porque yo vi que Franklin todo el tiempo estuvo hablando de la visión y nosotros cometimos un error de visión, nos metimos en un proyecto de hacer un software, era para un banco, pero no era financiero como lo que nosotros normalmente nos metemos, que es en cosas de créditos o cosas así. Era un software de subasta pública, para subastar cosas. Ni siquiera era para subasta en internet, subasta en físico, lo hacen en un salón, la subasta, y lo hacen administrativamente muy complejo y hay que administrar los inventarios y las bodegas y bueno, y los proponentes y todo ese tipo de cosas. Nosotros nos confundimos porque como ese cliente ya era nuestro, ya habíamos hecho varias cosas que sí estaba alineado con nuestra visión. De repente sale esta oportunidad y como era banco, pues como si nuestra visión fuera clientes banco y nuestra visión no es clientes banco. Si ellos quieren que le hagamos algo de ¿cómo llaman lo que hacen ustedes? Control de distancia, entonces también lo haríamos nosotros, pues no. Exacto, o sea, ese fue nuestro error. Nos pudimos hacer algo que no sabíamos hacer. Y que el impacto, eso finalmente se hizo y se entregó y todo, pero el impacto que tuvimos fue que durante 2 años, o durante 1 año y medio, no, 2 años nos desenfocamos. Cuando yo voy a mirar nuestras ventas, yo veo la chatada de eso y la veo. O sea, el impacto de eso, yo digo, eso fue el subasta pública, eso fue el software de subasta. Entonces, la visión hay que tenerla muy clara, inclusive desde la parte comercial. O sea, no ir a vender cosas que no estén dentro de la visión de la compañía, que no aporten de alguna manera real a la compañía, y aportar no es el cheque del proyecto. Aportar es, por lo menos en el caso de nosotros somos una compañía de producto, por lo tanto no somos una compañía de desarrollo de software. Nosotros no hacemos maquila a los bancos, nosotros no hacemos, tráigame lo que sea que yo lo hago, no, porque nuestro negocio no es desarrollar a la medida, nuestro negocio es desarrollar nuestros propios productos. O cosas a la medida, pero que nos complementan. Nosotros teníamos un software de créditos con un módulo chiquito de garantías. El banco nos contrata para hacer un software muy grande de garantías. Perfecto, porque entonces yo luego lo inserto y lo integro a mi software de créditos. Y debo tener un modulito y a tener ya un software grande de garantías. Pero subasta pública no tengo dónde empatarlo. O sea, el subasta es como una isla. Dentro de todos mis productos es como una isla aparte. Y además no tengo a quién vendérselo tampoco. Ni siquiera hice un análisis de clientes potenciales. En Colombia hay como 2 entidades que subastan, o 3 y no más. He hablado para Ecuador, para otras partes, igual hay 1 o 2. Cada país que usted mire, hay 1 o 2 clientes por país. Vender eso es muy difícil cuando tu mercado potencial es de 1 o 2 clientes. Entonces, desacierto total, desenfocados, no había quien venderle, se hizo el producto porque había que cumplir. También les quería compartir eso. Nosotros tenemos una filosofía. Es que yo me distraje al principio notando. El tema fue que, bueno, tú estás en microcréditos y se dio una oportunidad en subasta. No, nosotros. ¿Cuál fue la situación? No microcréditos, nosotros hacemos software financiero, pero como en el área de créditos, nosotros tenemos cuentas corrientes, cuentas de ahorros, CDTs, créditos. Y con algunos enfoques, créditos vehiculares, créditos de microcrédito, bueno, así. Y un día, el Banco Popular nos ha contratado para varias cosas, pero todas que de alguna manera complementaban nuestro producto. Y cuando me dijeron que subasta pública, dijimos que sí. Y ese fue pues, el error. Mañana me lo dices. Perdón, te estaba diciendo que ¿qué decías?
No sé. Se lo fue ya. Lo siento, disculpe. No, tranquilo. No vuelva. Sí. Miquel. Tengo algunas experiencias que comparten algo con lo que dice Carlos. Yo creo que yo escucho mucho, y no sé si es cierto, pero que 85% de todos los proyectos de sistemas a nivel mundial fracasan. ¿Cuánto? 85%. Eso es altísimo. Pero fracasan o no se cumplen dentro de los plazos y los costos. Es que cuando se desarrolla un software con un proyecto, esto es lo mismo. Y yo lo vi muchos años desde el lado del cliente, trabajando como agrónomo en un organismo grande, y yo veía que mucho del problema era de pensar como software, como proyecto. Un proyecto puede formar un avance en un software, pero si uno piensa que uno va a tener un software útil que está terminado al fin de un proyecto, yo creo que es ahí que vienen los fracasos del 85%. Yo lo veo como un proceso continuo. Y por eso yo nunca me voy a poner a vender software a la medida como yo sé que hay muchas empresas que lo hacen. Nosotros vendemos un servicio. Y cuando un cliente me pregunta, ¿y pueden hacer eso también? Siempre empiezo por no. No. Y después lo pienso. Si hago eso, va a agregar valor a lo que tengo, lo que estoy vendiendo en lo general. Tiene más clientes que ese uno que lo pidió. Y ahí uno va desarrollando. ¿Es una situación, una experiencia, una anécdota que lo requiere? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, era un organismo que trabaja con conservación de agrobiodiversidad. Y una de las cosas que hacían era apoyar bancos de germoplasma, es decir, bancos de semilla. Y tenían un proyecto de 6 meses para hacer un software, una base de datos que iba a ayudar a la gente a manejar eso. Eso era en el año 90, 91. Todavía no tienen un software. Porque después de 6 meses del proyecto, todavía tenía bugs. Obvio, para nosotros, obvio. Para ellos, el aprendizaje que tomaron era que ellos no sabían hacer software. En vez de hacer un proceso que a largo plazo se llamaba ayudar a los bancos de germoplasma a manejar su información, hacían un proyecto para hacer un software a entregar y ya. Y ese es un caso muy concreto. Y había mucha gente en la empresa y ahí aprendió otra cosa que había mucha gente en la empresa que quería mejorar el software que hicieron inicialmente. Otras hicieron otros proyectos. Había mucho interés por el producto, pero la organización no se apuntó para decir, eso es algo que queremos hacer con una visión a largo plazo y vamos a invertirlo de esta manera y reunir todas las iniciativas. Yo creo que cualquier que ha intentado hacer software para una organización grande sabe que cuando uno empieza a preguntar a esta, y el software crece. Y las especificaciones, y el vendedor dice que sí. Al fin, decir es algo no, que no se decir, puede. lo que tú dices, decir no es muy importante. Muy importante. Y lo otro es que aprendí es eso de tener un superusuario, una persona con una
visión temporal puede ser dentro de su propia organización, de la empresa que lo hace o del usuario. Pero el usuario rara vez entiende qué tan complejo es ser superusuario, porque normalmente no le dedican a una persona adecuadamente para eso. Yo creo que la atención me parece clave. Dos cositas, bueno, son la una. Yo expreso mi disposición de quedarnos 10-15 minutos si alguno de ustedes lo quiere. Mi correo, cualquiera de ustedes que quiera la presentación, se las envío, mi Skype. Sí, muy buena proposición, muy buena. Gracias. Sí, mis datos de contacto. Algunos de ustedes lo buscaré para pedir feedback. ¿Y quién no se puede quedar 10 minutos más? Más o menos. ¿Ok? ¿Los restos nos podemos quedar 10 minutos más? Sí. Perdón. Disculpe. El problema es que tenemos hambre. Estamos apasionadas. Como Sí, dos experiencias más nos dan para 10-15 minutos más. Como Carlos no trajo el refrigerio. Aquí lo trae, porque no, eso para todos. De hecho, el juguito de calor hoy. Pero la idea de los 10 minutos más es para seguir compartiendo Sí. experiencias. Sí. Yo tengo una. Nosotros desarrollamos un sistema de quejas y reclamos para un banco y nos entregaron, eran 4 páginas de requerimiento. O sea, necesitaban algo de quejas y reclamos. No, es que ellos querían un sistema de quejas y reclamos. Y el requerimiento eran 4 páginas. La primera página era la carta de presentación. La última página era la de las firmas. El requerimiento era como de 2. Un grafo. Podrán imaginar el software que se hizo con 2 páginas de requerimiento para un banco. Ese proyecto, esa primera versión fue un fracaso total con el usuario, no con el cliente, porque el cliente que era el banco pues aceptó que eso fue lo que pidió y eso fue lo que se les hizo y eso fue lo que se cobró. Pero nadie, el usuario del banco no lo quería utilizar. Entonces, claro, el banco nos llama, nos dice, venga, aquí nadie quiere usar esto. Vamos a hablar con el usuario. Entonces llega una de las áreas y dice, es que nosotros tenemos algo mejor que eso en Excel. Bueno, de ahí también la importancia de tener en cuenta lo que realmente necesita el usuario, ¿no? Porque muchas veces el gerente toma decisión que supuestamente la compañía necesita esa herramienta, pero no cuentan como con la opinión del usuario o la real necesidad que tiene el usuario para ejecutar en las su distintas tarea. áreas, porque parece que lo que nos pidieron era algo simple, pero que supliría la mayoría de las necesidades de las áreas. Pero había unas áreas que eran incluso las que más lo necesitaban, que ellos, por su experiencia de tantas quejas, pues habían ido madurando su hojita de Excel y tenían muchas cosas, muchos estados y errores de estado y un poco de subdivisiones, clasificaciones, un poco de cosas que la versión original pues no tenía. Entonces, ahí lo que quiero contar simplemente cómo se manejó el tema, porque no fue crisis ni nada, simplemente fue un tema de manejo. Cuando nos reunimos con ellos, pues obviamente si esa gente se negaba, el banco no los iba a obligar, entonces el proyecto nuestro se moría. Y nosotros no queríamos que se muriera, aunque era una forma muy pequeña, pero para nosotros era la puerta de entrada hacia cosas más grandes. Entonces, la manera como yo enfoqué el tema y logré convencer a estos usuarios, yo les dije, es verdad, es completamente verdad. Si quiere, yo voy al área de ustedes, ellos cuando me atienden y miramos y podemos proponerle al banco una mejora.
Pero yo les quiero contar a ustedes por qué el banco está haciendo eso. Yo dije, eso es un software que puede crecer y crecer y mejorarse y crecer y finalmente abarcar todo el banco y abarcar todas las áreas. Y esa hojita de Excel no. La hojita de Excel está muy bien diseñada, pero es muy difícil porque yo he hecho cosas en Excel. Yo manejaba una empresa mía completa en Excel. Cuando el contador me traía los resultados, yo ya sabía los resultados. No le decía está mal, porque mi hojita de Excel decía lo contrario. Porque era más rápida en la hojita de Excel que el contador. Pero tenía la experiencia de que eso era inamovible. O sea, como usted la diseñó al principio y todo le funcionaba muy bien, pero si usted quería cambiar algo, meter una columna más, meter un renglón más, eso se pegaba. Había que tocar de unas cuantas hojas de Excel más para poder que eso finalmente se integrara como tenía que integrarse. Yo les dije eso a ellos, dije, ustedes seguramente lo tienen muy maduro conceptualmente y ese concepto lo han llevado a la hojita de Excel, pero cuando quieran crecer, esa hojita de Excel no les va a permitir crecer. Cuando quieran dar un paso más y mejorar, esa hojita de Excel no. Yo les vendí la idea de que ellos vieran esto como un proyecto de la compañía y no de ellos chiquiticos, que ellos se sintieran más como parte de la compañía y no como su islita, porque eran un área del banco, un departamento del banco. Sino como por el cumplimiento de ellos, ¿no? Exacto, están preocupados por lo de ellos. Yo les digo, es que ustedes no son los únicos, aquí nos va mucho antes del banco, el banco necesita esta información y no podemos extraerla de las hojitas de Excel, no podemos sacar estadísticas de las hojitas de Excel porque lo de ustedes hay que juntarlo con todo lo demás para poder finalmente sacar estadísticas globales del banco. O sea, era venderles el por qué era necesario salirse de esa tecnología vieja que estaban muy cómodos, que les funcionaba muy bien, porque normalmente es así, les funciona muy bien, están muy cómodos, muy amañaditos con ella, pero que no le permite a la organización ir hacia esa visión futura que tienen. Ellos aceptaron, nos llevaron a su área, nos mostraron su hojita de Excel, nos lo explicaron, nosotros hicimos unos documentos de requerimientos, se les propuso el banco lo aceptó y se hizo una nueva versión. Eso todo estaba encaminado porque el banco quería certificarse en ISO 9000 o 9001. Pues cuando vinieron los certificadores los reprobaron porque la gente no usaba el sistema de KS. Una de las inconformidades mayores que encontraron fue no usan el sistema de KS. Todo un proceso a nosotros no nos correspondía porque era un tema de los usuarios, era un tema de la gerencia, ver su gente cómo obligarlos y exigirles que usaran el sistema, pero nosotros sentíamos que debíamos participar, entonces se reunieron personas, fuimos a unos salones muy grandes y tratamos de venderle la idea, aunque eso no nos correspondía, venderle la idea de que el sistema de KS y reclamos no era para apuntarle el dedo a alguien, el sistema de KS y reclamos era con la intención de identificar situaciones que puedes corregir. Que no era para sus hojas de vida, que eso no iba a quedar desmarcado, que al contrario, que pensábamos que si no lo usaban y si se iban a presentar situaciones de quejas de los usuarios que como nunca se corrigieron, entonces por lo tanto podían ser señalados ellos por eso, por no atender bien a un cliente, por no hacer las cosas. Entonces, en este caso quiero mostrar que unas veces tiene que involucrar un poquito más allá de lo que el contrato dice, un poquito más allá de lo que uno cree que es la responsabilidad de uno, en aras de que todo finalmente salga bien. Chévere. Súper. Cristian, ¿vos alguna experiencia? No, pues yo tengo una grande que tiene mucho que ver con la pasión, pero que terminó mal. Pues, o sea, la cuestión es que los primeros puntos que tú decías, que hablabas un poco sobre el liderazgo, la sinergia y la pasión, yo pienso que lo importante no es tener uno de ellos, sino tenerlos todos. Porque me pasó con la primera empresa con la que emprendí, que había demasiada pasión. Éramos las 5 personas que mejor hacíamos lo que sabíamos hacer y teníamos la pasión para hacer cosas muy grandes. Nos metimos en cuanto concurso hubo, nos ganamos cuanto concurso hubo, convocatoria que había, convocatoria que estábamos, proyecto al que había que presentarse, proyecto que estábamos, y todo ese tipo de cosas nos fue bien, hasta que decidimos, bueno, esto es lo que a nosotros nos gusta, lo que vamos a hacer.
y decidimos empezar a emprender. Y cometimos el primer error que comete el emprendedor de su primer emprendimiento, que es meterse con un arriendo a pagar personas antes de tener clientes fijos. Conseguimos un cliente que pensamos que era el que nos iba a llevar al cielo. Tuvimos todo tipo de problemas precisamente porque no nos habíamos enfrentado de golpe a la industria, sino que habíamos estado en puras propuestas donde la gente te dice está muy bonito lo que haces, pero no lo habíamos ejecutado. Llegamos con ese primer cliente a ejecutarlo y tuvimos todo tipo de problemas, tantos problemas que el cliente a mitad del proceso dijo no, mejor no, y se retractó a la mitad del proyecto. Era una persona que venía con participación en la empresa si nosotros le hacíamos un proyecto. Entonces todo ese tipo de cosas, de pasión y todas esas cosas que hicimos, y sumado al endeudamiento que ya habíamos empezado por tener un lugar de trabajo, por pagar un arriendo, por pagar unos trabajadores, eso se volvió un nudo gigante que finalmente terminó desatando la empresa, y todo el mundo casi que por su lado tratando de conseguir plata para solventar los problemas. Efectivamente lo solventamos, y tiempo después, ya por motivos ajenos pues a eso, se acabó la empresa, pero mejor dicho, arrancamos con golpes devastadores pues que no dejaron que hubiese podido ser una experiencia como mejor. Entonces eso fue porque se metió mucha pasión sin mirar el resto de factores, básicamente, lo que yo puedo decir sobre eso. Eso se llama pasión ciega. Exacto. Para play que pasión ciega. Las frases. Carlos. Eso me hace acordar que hace poco tuve un proyecto en el que el gerente nos dijo, hicimos un diseño y levantamos requerimientos y todo eso, y él dijo, quítame la pauta porque se ve muy feo. ¿La pauta? Sí, porque él tenía una pauta y es que no, organizamos así, que yo veo cómo se organizan ellos. Hicimos toda la ejecución y todo eso, y lanzamos el proyecto, y resulta que se bajaron las ventas porque no estaba la pauta. O sea, la pauta era una parte tan importante y tan esencial que nos pusieron a correr a última hora a incluir dentro de todo lo que estaba terminado una pauta que no estaba realizada. Y fue decisión de gerencia, o sea, no es culpa de nosotros, nosotros incorporarnos en función de eso, porque ya el resto de la empresa no podemos resultar al cliente, solo que uno dice, eso es lo que estaba diciendo de que uno se tiene que comprometer, así no sea responsabilidad de uno, con el fin de que el proyecto sobreviva de ahí en adelante. Entonces, En conclusión de todo, yo llevo como unos 17 años en estos temas de proyectos de entidades con entidades financieras. Y mi conclusión final es que los clientes no saben lo que quieren. Yo me imagino que en otras áreas de software también. Pero en esta particular entidad financiera, software no saben lo que quieren. Y cuando uno les hace lo que ellos quieren, sale mal. Sí, el reto es identificar lo que realmente necesitan. Mi primera experiencia con Chiva, nosotros nos coordinamos un contrato con el Banco de Occidente. Y el Banco de Occidente nos entregó un documento así, súper completo sobre el requerimiento. Estaban hasta las pantallas pintadas, estaba el diagrama, el modelo de entidad de relación hecho, las tablas diseñadas, todo. O sea, yo lo traduje y lo mandé para la India, porque nosotros hacemos el software en la India. Sí. Yo lo traduje y lo mandé para la India y me llegó igualito, porque como están las pantallas, los reportes, todo absolutamente estaba pintado, la infraestructura de datos, todo estaba hecho, pues ellos hicieron igualito. A mí me tocó hacer las pruebas, lo que nosotros cometíamos, nosotros no teníamos personal, yo era todero, entonces yo lo recibí, yo hice las pruebas, yo vendía, traducía, enviaba, probaba, facturaba, resolvía problemas y me trasnochaba. Entonces, yo lo probé, hicimos las correcciones y cuando ya funcionó bien para mí, yo lo entregué, ellos hicieron unas pruebas, nos reunimos como 2 veces para recibir las incidencias, se hicieron las correcciones y ya, como en la tercera reunión, yo, Carlos, todo muy bien, era el acta de cierre. Y a mí se me ocurrió preguntarles. Era un software para que el banco le entregara como a 5.000 clientes grandes que tenía. Entonces, era para bajarlo de la página web, tenía que instalarse en todo tipo de sistemas operativos. No era tan complejo funcionalmente, sino más bien técnicamente. Tenía que tener un flexible, un instalador, que se instalaba todo en cualquier sistema operativo, bueno, un poco
cosas. Y yo le pregunté al tipo, ¿y cómo van a pagar? Porque el sistema de base generaba contabilidad, porque administraba los cheques, se ponían los cheques por ahí, y administraba las chequeras y le disparaba correos a la gente del banco para que le tuviera chequeras nuevas y ese tipo de cosas. ¿Cómo le vamos a pasar la contabilidad de acá a la contabilidad de la compañía? Y el tipo decía, pero inmediatamente, y lo votaron. Me lo pagaron y me dijeron, venga Carlos, te lo pagamos porque ustedes cumplieron, el error es nuestro. Miren, pues, Sí, claro. el gerente nacional del sistema de música, los errores nuestros, tenga su cheque. Jamás me volvió a llamar. Uy, pero eso sí. Yo nunca más volví a tener un contrato con el banco. No, de pronto el man ya no siguió trabajando. No, ahí está. No, ahí está. Ahí está el gerente nacional del sistema, ahí está todavía. Y he tenido reuniones con él y todo. Lo que pasa es que él a mí me dice que el error es de él. Pero cuando está en la junta directiva, en el comité con yo no sé quién, con vicepresidencia, no sé qué dice. Claro, sí, Yo no sé el cómo se está excusando que esa plata se perdió. Porque literalmente la botaron. Nunca salió a producción. Entonces ahí aprendí que yo no le puedo aceptar el requerimiento al cliente. Sí, esto es lo que yo quiero. No, venga. Yo tengo que asesorarlo, yo tengo que orientarlo, yo tengo que guiarlo. No lo hagas así, mira, aquí te falta una validación, mira, esto tal cosa. Porque si no, finalmente, yo les digo a los de mi oficina siempre, el lado más delgado de todo este proceso siempre es el archivo.